todo el mundo habla de Air Europa. Y yo vengo, Air Europa, y Air Europa, y Air Europa, y qué ha hecho Air Europa, y los Hidalgo, y tal. Entonces me he ido a estudiar un poquito qué es lo que ha pasado con el rescate de Air Europa. Y entonces me he estudiado lo que ha pasado en el mundo con las líneas aéreas a partir del COVID. Hubo un rescate en todo el mundo de prácticamente todas las líneas aéreas en unas cantidades que no podéis, que son astronómicas. Bueno, Air Europa se va a la SEPI y dice, oiga, que estoy igual que las demás, estoy igual que las americanas, American Airlines, o que la KLM, o que British Airways, y pide un rescate de un rescate. Son 2 créditos. Uno al 4,5% y otro al 8%, cuando en ese momento estábamos hablando de tipos de interés del 1,5%, ¿vale? Le dan los 2 créditos a Air Europa, insisto, en el marco de que todas las compañías aéreas del mundo estaban siendo ayudadas por los estados, porque entendían los estados que se trataba de un sector absolutamente estratégico. Bien, le dan eso a Air Europa y Air Europa hace una cosa que no ha hecho ni American Airlines, ni KLM, ni tal. Le dice al señor Hidalgo, el dueño de la compañía, que avale con todo su patrimonio esos 2 préstamos. Y el señor Hidalgo avala con su patrimonio los 2 préstamos, según he podido confirmar. Es decir, que pone todo el dinero suficiente en garantía, con activos que él tiene, de compañías, de edificios, etcétera, etcétera, para garantizar que Air Europa va a devolver ese dinero. Por cierto, a día de hoy Air Europa ha ido devolviendo de forma sistemática y precisa, cumpliendo cada plazo, todos los plazos de esos 2 préstamos. Porque Air Europa en este momento ya está con un EBITDA positivo de por encima de los 150 millones de euros. Bueno, pues siguen hablando de Europa. Si quieres hablar de Europa, habla de Europa. Pero cuéntalo todo. Es decir, en la operación de préstamos a Air Europa no hay absolutamente nada que sea reprochable. Que alguien pueda haber llamado para decir, oye, acordaos que existe Air Europa y meterle en el plan para tal a la SEPI. Chico, solo faltaría. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo quiero decirte que es que ni no he venido aquí a defender Air Europa ni a ninguna otra compañía, pero si eso es, y si me dijeras, no, es que mira, en todo el mundo solo ha habido una compañía a la que el Estado le ha dado unos préstamos y además dinero de Europa, etcétera, etcétera, para sacar. No, es que están todas las compañías aéreas del mundo. Estoy de acuerdo, Julio. Sí. Mira, Permitidme que lo explique así, porque yo creo que además la gente lo tiene que escuchar, porque si no, estás echando una sombra de porquería sobre una gente que puede haber cometido otros errores, pero este no. Totalmente de acuerdo. Existe una especie de patología, y entre algún periodista existe, de intentar vincular todo, coger puntos donde hay consonancia, donde hay algún tipo de relación, todo hay una especie de trama delictiva, y no es verdad. Yo he sido consejero de SEPI. Yo te aseguro que de los 12 consejeros de SEPI que tuvieron que aprobar la operación no había una gran connivencia, sino que todos habríamos actuado igual con cualquier gobierno. Te lo digo claro. Por eso que yo esto siempre lo he separado. Digo que separado. Otra cosa son otro tipo de relaciones personales que pueda haber, pero lo que es salvar a una compañía de estas características que efectivamente tuvo un problema de default durante la pandemia, como tantas compañías en el mundo, yo creo que esto hay que deslindarlo. Pero es verdad que hay algún periódico que se dedica a juntar puntos. Sale un nombre, pues lo junto. No, eso yo creo que es hacer un periodismo de muy bajo nivel. Dicho eso, hablábamos antes de corrupción. Más allá de la corrupción moral, que es la que más me preocupa habitualmente, existen 2 corrupciones que yo he visto: la corrupción administrativa y la corrupción legislativa. O sea, que es el tráfico de enmiendas. Cuando decís, hombre, ¿y esto cómo se paga habitualmente un favor? Pues se puede pagar mediante colócame una enmienda que me genera un beneficio a un determinado sector o a una determinada empresa. Hemos visto subvenciones nominativas en leyes de presupuestos que son escandalosas, incluso durante la pandemia. Algunos medios. Oye, si hacemos un especial sobre subvenciones y enmiendas, llamamos a Sánchez Llibre y a Durán y Lleida y al gerente del Palace. Sí, sobre todo en la cúpula donde se gestiona todo. Por favor, y a Garamendi, y les preguntamos sobre eso. Y luego está la corrupción administrativa, que es la adjudicación del contrato, el otorgamiento de una subvención a cambio de algo. Decíais algo que es verdad. Es decir, ya no es el dinero de manera directa, ya no es una contraprestación monetaria, que la pueda haber.
El 3% puede existir, y pues, yo no sé si existe o no existe, habrá que probarlo. Pero es que hay otras formas de compensación. Colócame a mi hijo, colócame a mí, que lo decías tú muy bien, don Luis, cuando pase el tiempo y yo me colocase en una fundación pasado el tiempo. Si es que las formas de contraprestación ya son hasta laborales y pueden ser diferidas. Es decir, ya no te pagan en el momento, te pueden pagar en el futuro colocándote presidente de una fundación de 3 consejos de administración.